Estimados, buen día. ¿Cómo andan? Vamos a bajar un poquito el volumen, como de costumbre. Bienvenidos a este maravilloso show que se llama Tiempos Raros, porque no hace falta que lo explique. La clase de cosas que están pasando en el mundo hoy en día es un, afortunadamente, nombre que se autoexplica. Vamos a entrar directo en los temas del día porque tenemos poco tiempo y vuestro tiempo también es muy valioso. Ustedes saben, en Argentina hay un clima electoral tremendo. La primera elección que se celebra es, escuchen bien, concejal de la ciudad de Buenos Aires. Gente que debería estar discutiendo el color de la baldosa del barrio de Palermo, de repente toma un protagonismo nacional y todos estamos prestando atención a lo que va a pasar ahí. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, como ustedes saben, los aliados tradicionales de Javier Milei, que es Mauricio Macri, quien más se le parece, en algún punto empezaron a tener roces y no se sabía si iban a ir juntos o separados. Obviamente, conforme el manual de la política maquiavélica, al primero al que tiene que liquidar Milei es al que lo ayudó a llegar, conforme la tradición argentina que también ejerció Néstor Kirchner, ¿no? Que lo primero que hizo fue despacharlo a Duhalde. Entonces, en su momento, la especulación era, ¿qué pasa si no vamos juntos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires irían una boleta nacional de Milei y la gente va a meter la boleta de Milei y va a arrastrar el efecto, haciéndole perder posiblemente la hegemonía al PRO en ese distrito que tan caro le resultó siempre y donde ellos dominaron de manera consistente durante muchos años. Decide entonces el intendente de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, adelantar la elección, hacerla antes. Y esto, digamos, precipitó una serie de protagonismos de nivel nacional participando en esta elección de distrito. Vimos el último debate el martes. En este debate también pasaron un montón de cosas que ahora vamos a comentar, donde el asesor presidencial, Santiago Caputo, volvió a ser noticia de todos los... picó ahí el audio. Bueno, volvió a ser noticia por una amenaza que hizo un periodista que ahora vamos a ver. Y lo cierto es que Macri también ese día estuvo en otro evento que fue la cena de la Fundación Libertad, un think tank liberal, llamémoslo así, donde le preguntaron a Macri, che, ¿qué onda con esto de las alianzas? ¿Usted qué opina, señor Mauricio? Y dijo esto, ¿no? Macri estaba en modo chat total. Mauricio, ¿que Boca hubiese ganado el Clásico o el acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia? Que Boca, siempre Boca primero. ¿El acuerdo está difícil? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Cuídense. Saludos a tu mamá, saludos también a la tuya. Saludos a tu mamá, ¿cómo andan? ¿Cómo está el acuerdo, Mauricio? ¿Cómo va Milei después del acuerdo, Macri? ¿Habló con Milei después del acuerdo? ¿Tu mujer anda bien? Sí, todo bien. Bueno, mandale saludos. Ahora Van a vamos acordar en la provincia de Buenos Aires. ¿Y tu vieja qué opina? Pregúntale a ella sabe más que yo. Impresionante cómo declaró. Tienen que hablar, tienen que dialogar en la familia. ¿Cómo fue el abrazo? ¿Eh? Se lo vio cerca con Santiago Caputo. Sí, yo sonrisa. dialogo con todo el mundo. ¿Avanza el acuerdo, Mauricio? Pero yo dialogo Dato, con todo el mundo. no se llevan que acá bien, no había ¿eh? ninguno malo. Mauricio, ¿sufre más con Boca o con la alianza con la Libertad Avanza? Ya te dije que con Boca, viejo, cerra. Gracias. Cuidado. Bueno, ahí lo tienen en modo... ¿Y tu vieja cómo anda? Tituló el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se ve que en el Focus Group le dijeron hay que ser más auténtico y salió a decir cualquier cosa para generar un titular, ¿no? Tiene mucho que ver con las dinámicas de la política en la que vivimos hoy en día, que es esto de la economía de la atención. Fíjense que por algo Milei sale en los eventos maquillado como geisha, porque la cosa es generar un viral para que todo el mundo vea y diga, está ahí. Entonces como que se mete en la retina de la gente y no importa el contenido, sino que se llegue al titular, que se llegue al viral, que se llegue a más gente, ¿no? En esa dinámica estamos atrapados. Le preguntaban en ese mismo momento sobre la interacción con Santiago Caputo, que se los vio juntos entre comillas, ¿no? Se los ve en un saludo, que debería ser lo normal, ¿verdad? Pero la secuencia es curiosa. Hola, ¿cómo estás? Taca, y le tira un chiste. Jijiji, esta sonrisita que se viralizó y después Infobae reveló de qué iba el diálogo que tuvieron en ese momento, que es
¿Qué haces? Este no es un encuentro de los malos, le dice Macri. Caputo le dice, son todos malos. Hay malos y hay menos malos. ¿Qué tan malo entonces es Santiago Caputo? Mirá que para que Macri te diga una cosa así. Bueno, un poco quedó registrado cuán malo es en este momento donde amenaza a un periodista que aparece a sacarle una fotografía. Posiblemente, por si no vieron la secuencia completa del momento, lo tienen ahí. Querían obviamente sacarle una declaración, se arrastra entre la gente. Esto fue después o antes del debate. Debate me refiero al debate de la Ciudad de Buenos Aires que estábamos comentando. Ahí se le acerca un periodista con una cámara y le hace una foto de cerca a lo que él fotografía la credencial del periodista. Después Adorni dijo, el tipo nada más quería saber el nombre del periodista para después buscar su foto. Obviamente sabemos que Caputo no es cualquier 4 de copas, sino que además un tipo que maneja los hilos de la inteligencia en Argentina, espía gente, y ya sabemos que la inteligencia argentina es bien poderosa en el sentido de que uno puede sencillamente desaparecer o le pueden pasar cosas raras y nunca nadie explica en qué consiste eso. Además, si vamos a un antecedente concreto, les recuerdo que el periodista Caloyan Santos, que sacó esta foto, fue el que ayudó a identificar al gendarme que disparó en 45 grados su escopeta de gas, generando un daño tremendo al periodista Pablo Grillo. Esta es la famosa foto que permitió identificar al gendarme. Luego de esto, Caloyan Santos perdió su trabajo, o sea que es mentira que no le pasan cosas a los periodistas en la Argentina. Recordemos que Caloyan Santos trabajaba para el Ministerio de Cultura durante 13 años ininterrumpidos y hoy, bueno, perdió su fuente de ingresos. Ahí lo pueden seguir en Instagram, realmente sube un contenido muy, muy valioso. Y les quería contar ahora un poco, hacer una review de este libro, El monje, de Maya Jastrzębski y Manu Jové. Lo terminé de leer, es como un perfil de Santiago Caputo. No es una biografía, pero sí tiene como una investigación donde charlaron con mucha gente, no llegaron a charlar con él porque aparentemente se enteró antes de tiempo de que estaban escribiendo un libro sobre su persona y bueno, potencialmente esto quizá dificultó el trabajo de los periodistas, pero así todo es un libro muy interesante de leer también porque muestra una radiografía de cómo funciona el mundo de la consultoría en Argentina y en el mundo donde estos personajes que en principio deberían ser nada más asesores que te dicen, mirá, la opinión pública dice esto, lo otro, encará más para acá, para allá, de repente empiezan a tomar lugares preponderantes en la toma de decisiones de el país, ¿no? ¿De dónde surge Caputo y por qué se catapulta así como un tomador de decisiones tan relevante en el país? Caputo aprendió los hilos de la opinión pública trabajando con Jaime Durán Barba, que era el gurú de la opinión pública de Macri. Jaime Durán Barba tenía este equipo que llamaba Los Jaimitos. Nunca tuvo como esta situación de empresa formal con una oficina, con gente, sino que era una mamushka de empresas, un monotributista que a su vez subcontrataba a otros equipos. Y Santiago Caputo, en su momento, cuando quiso trabajar para él, buscó dónde podía encontrarlo, encontró una dirección con un timbre, llevó su currículum, nadie le dio pelota. Pero en ese momento, Caputo le pide intermediación a su tía. La familia de Caputo no es los Caputo multimillonarios, son obviamente gente de buen pasar que tienen una escribanía. Era la escribanía de Nicky Caputo, que es el hermano de la vida de Mauricio Macri, como dice un periodista argentino, y que este tipo, Macri lo reconoce así a Nicky Caputo, y Nicky Caputo le consigue una entrevista con Durán Barba. O sea, llega a esta industria por medio de contactos. En ese momento Durán Barba lo introduce a Lugones, que era un socio de Barba, más junior, y Caputo queda en contacto con este pibe y empiezan a hablar por LinkedIn, y ahí es cuando en algún momento lo invita a trabajar con él. Caputo no se recibió de nada, empezó la carrera de ingeniería porque quería ser espía, y un día también su tía lo pone en contacto con un espía, y ahí se dio cuenta que esto de
de que él tenía esta fantasía de la CIA, del espía científico. En Argentina era otra cosa y el trabajo era absolutamente burocrático y horrendo, entonces decide cambiarse a ciencia política, tampoco termina la carrera, pero te da una idea de digamos, la viveza que tiene este tipo digamos, encontrar un lugar siempre, ¿no? Y haberse llegado a poner en la primera plana de la decisión presidencial, el triángulo de hierro, como le llama Milei, junto con su hermana Karina. ¿Cómo es el desarrollo entonces cuando empieza Caputo a trabajar para este colega Lugones? Entre 2013 y 2023 ellos trabajaron para un montón de partidos con una consultora que se secesiona del paraguas de Durán Barba, luego de que en 2011 protagonizaran un escándalo cuando estaban trabajando para el PRO y le hacen una campaña sucia a Daniel Filmus, que era el candidato del kirchnerismo en la ciudad. Entonces, Marcos Peña, que era el jefe de gobierno, mano derecha de Macri, dice: loco, todo bien con trabajar con Durán Barba, pero sáquenme a estos tránsfugas de ahí, no quiero trabajar más con estos dos. De ahí quedaron un poco marginados en la consultora de Durán Barba y en 2013 montan un nuevo proyecto que se llama Move Group. Move Group tiene como novedad que trajo a la Argentina lo que es la política a demanda, ¿no? Lo más importante conforme a esta configuración es lo que pasa al votante, no lo que el candidato quiere ofrecer. Tradicionalmente un político tiene una visión, sale, hace campaña, convence y empuja un proyecto, ¿no? Son entrepreneurs, policy entrepreneurs se llaman en la literatura. Hoy en día eso es más raro, es como que el político es alguien que reacciona a lo que la gente quiere, ¿no? En ese momento, y obviamente la gente no está todo el día pensando en estas cosas, entonces predomina el mensaje fácil, digamos, la cosa que el ser humano tiene más como denominador común. Y frente a esto, Lugones, digamos, ya venía advirtiendo desde hace mucho tiempo que tenían que buscar al candidato que machee el momento, en vez de buscar un líder y coachearlo para servir determinada demanda, porque si no, se nota el marketing, decía. Caputo en este contexto anduvo haciendo como un casting para ver quién iba a ser el candidato que representara esta nueva ola de sentimiento derechoso que viene capturando el mundo. Y así fue como encontraron a Javier Milei, ¿no? Pero se lo ofrecieron a mucha gente antes. ¿Quién lo presenta con Javier Milei? Ramiro Marra. Este sujeto que era legislador de la ciudad, conformó el Partido de la Libertad Avanza en algún momento y luego cayó en desgracia con Karina Milei y por eso le cortaron la cabeza. Santiago Caputo conoció a Marra durante el colegio, en el colegio Belgrano no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un colegio católico donde lo expulsan a Ramiro Marra. Santiago Caputo también después se tiene que ir, digamos, los padres se mudan a un country que es el Martindale, o sea, eran clase media alta, digamos, y Caputo era un mal alumno que aprendió todo lo que sabe de mirar DVDs y películas. Cuestión que en 2021 Marra lo llama a las oficinas de Bull Market Brokers, que es su empresa de trading, digamos, y generan esta conexión donde Caputo es introducido al equipo con el que estaba trabajando Milei. Milei estaba trabajando con otro consultor en ese momento, pero lo despide y se queda con Caputo porque siente que Caputo no lo quería cambiar, que lo tomaba al personaje como era y que trataba de transmitir al mundo lo que Milei quería ser, ¿no? Una especie de medium del profeta. Y esto para una persona totalmente marginada, incomprendida como Milei, que alguien te entienda y te respete y te quiera como sos es algo que no tiene comparación y por eso es que Caputo se vuelve tan cercano y llega, digamos, sin escalas, directo al corazón del poder. Recordemos que Santiago Caputo y Luis Caputo tienen un parentesco más o menos cercano o lejano, depende de cómo uno lo quiera ver, pero no tienen una relación personal tan estrecha. Por último, me parece que una posible conclusión, hay otro hecho curioso también que me llamó la atención del libro, que es que cuando Milei gana la elección, recuerdan que estaba parando en un hotel, financiado por quién sabe quién, algunos dicen Elstein, Urnequian, obviamente, también otro empresario que tuvo mucho que ver con todo esto, pero bueno, aparece
en una entrevista a Milei y le dan un teléfono y dicen, es el Papa. Y Caputo, cuando se entera que el Papa lo estaba llamando a Milei, sale del lugar y se pone a llorar. Se le acerca a alguien y le dice, no sabía que eras tan creyente. No soy creyente. ¿Y entonces qué te pasa? Serán las fuerzas del cielo, tira, ¿no? O sea, ahí uno ve una parte sensible de este tipo que todos lo vemos como un violento absoluto, casi sin límites ni escrúpulos, y que contrasta con aquel personaje que maneja también la calle online y todo su grupo de violentos, el Gordo Dan, toda esa gente que hace, digamos, del odio un hábito y un material de trabajo, ¿no? Entonces, esto es algo que se dice mucho de la gente que conoce a los de La Libertad Avanza, que es que tienen una calidez personal que realmente no se condice con lo que muestran en lo público, ¿no? Y sí, es que esta gente usa quizá el odio como el panadero usa la harina, ellos usan el odio para la política, para convencer y para aglutinar voluntades detrás de su proyecto, ¿no? Otro tema que quería tocar, así que bueno, se seguirá hablando de Santiago Caputo y por ahora historia en suspenso, ¿no? Me interesa, esto me dio mucha gracia, el Inca hizo un posteo, menos burocracia, más acción para tu proyecto, porque en teoría eliminaron esta cuestión de que los sindicatos daban un certificado de libre de deuda, que quería decir que vos le pagaste a los trabajadores y entonces puedes hacer tu película, ¿no? Y esto obviamente es medio un chiste, yo creo que nunca van a convencer a la gente del rubro del cine, pero no, se acabó el negocio de los sindicatos y ahora básicamente los escribanos te pueden certificar que no tenés libre de deuda. Recordemos que la familia de Caputo viene del rubro escribanía y entonces, bueno, le sacan en teoría el curro a los sindicatos. Ahora, la gente empieza a contestar como si los sindicatos fueran el problema, dice Carol Amino. Claro, no es que no se hacen películas porque los sindicatos cobran el certificado, sino que hay otros problemillas estructurales en el tema de la cultura que todos sabemos es un sector odiado por el presidente. Estos proyectos de lo que hablan están en la habitación con nosotros, más de un año de gestión y no aprobaron ni una película. Dejen de robarse la plata. Los putearon tanto que se han limitado los comentarios en esta publicación, desactivaron los comentarios. Ahora no muestra la cantidad de comentarios, pero tenían más comentarios que me gusta en algún momento, o sea, la gente los estaba reputeando. Y obviamente hay todo un debate de si amerita financiar esto en un país donde hay otras prioridades. Yo creo que el bien común que genera tener proyectos culturales que nos interpelen a todos es que terminamos hablando de lo mismo. Y es un lugar de encuentro común en un mundo que está cada vez más dividido y la paz social que eso genera es algo que deberíamos poder recuperar, ¿no? Está pasando ahora con el Eternauta, que todos estamos hablando de este proyecto, que además es una locura porque es un proyecto argentino que sale por Netflix, no es un proyecto del Inca, y sin embargo todos se disputan si el Eternauta es libertario, si el Eternauta es peronista. Bueno, hay toda una locura en las redes, seguramente cuando veamos esta serie entera se las voy a comentar. Ayer vi el primer capítulo. Saltando de tema, la cuestión palaciega con el Papa. Conferencia de prensa en Roma de Bishop Accountability, dice Elisabetta Piqué, que denuncia que los principales favoritos para suceder al Papa, el cardenal italiano Pietro Parolin y el filipino Luis Antonio Tagle, manejaron mal el tema de abusos. ¿Es creíble? ¿Influenciarán al cónclave? Luis Tagle es este filipino buena onda que canta karaoke y se volvió como una sensación en redes. Y el otro, bueno, es otro cura progresista, ¿no? Recuerdo que en algún momento Francisco estaba candidato para ser papa antes de cuando fue su elección, pero en algún momento el perro Verbitsky, periodista de Página 12, tradicionalmente muy vinculado a la inteligencia también, lanzó esta operación para cuestionar el accionar del Papa durante la dictadura argentina, presuntamente haciéndolo responsable por la desaparición de 2 prelados jesuitas, o creo que eran más. Totalmente falso, obviamente, y bueno, esto sin embargo complicó la candidatura de Francisco para la sucesión, ¿verdad?
¿qué es lo que tenemos entonces para finalizar esto? Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos para finalizar. Europa fue una luz, los derechos humanos, todo. Me gustaría abordar el comentario que vi que estuvo circulando de Arturo Pérez Reverte en La Nación. Este es un escritor que era corresponsal de guerra y bueno, tiene como opiniones polémicas. A veces vi pegándole en algún momento a la gente que habla con la E. Facilísimo de darle a esos tipos. No sé por qué hay peores enemigos, pero a cierto sector conservador del mundo le encanta pegarle a los que hablan con la E. En fin, esto es lo que opina de Europa. Europa fue el referente moral. Todo el mundo quería imitar Europa. Todo el mundo miraba a Europa como referente. Hablo hasta hace medio siglo o un siglo, incluso medio siglo. Pero eso se acabó. Entonces Europa ha perdido su influencia moral en el mundo, porque no lo merece. Europa, pues que por culpa de ella, de la propia Europa. Europa se ha prostituido, se ha desvirtuado, se ha abandonado, se ha embrutecido, se ha vulgarizado, se ha mercantilizado, se ha hecho miserable. Europa es una porquería en este momento, una piltrafa. Ha quedado un decorado bellísimo, una historia cultural rica y hace que ahora los turistas vayan allí a hacerse fotos, selfies con el acueducto de Segovia, con el Vaticano y demás. Pero Europa no es nada. Entonces, claro, el Barón Catelios creo que es uno de sus personajes. Pero fíjense qué curioso pensar que... A ver... pensar en Europa como esta cuna de la civilización y que supuestamente eso es aquello que vuelve al continente apetecible. Yo creo que el sueño europeo, que hoy en día está vapuleado por una gran parte de la población, en parte debido a las interferencias de Rusia en las elecciones democráticas de varios países. Recordemos que el partido de ultraderecha Vox, recordemos que el partido de ultraderecha francés, todos tienen raíces, interferencia y dinero ruso en algún momento de su cadena de valor, digámoslo así. Y hoy en día, el Brexit fue parte de una estrategia rusa. Esa división empieza a calar, pero también los europeos se empiezan a dar cuenta que el enemigo es otro, ¿no? De hecho, todos los países de Europa del Este sueñan con ser parte de Europa, no por su pasado, sino por su presente, porque con todos sus defectos, esos ideales de democracia y derechos humanos están más presentes que en otros lugares que supuestamente fueron el faro moral o lo que sea de la historia. Yo creo que la idea de faro moral es lo que estaba bastante roto y no solo en Europa. Digamos, si nos ponemos a mirar igual con todo lo que sucede en el planeta, creo que Europa, dentro de todo, está bastante bien. El otro día salió una editorial de The Economist que me pareció muy interesante. Y se llama The Thing About Europe. A ver si la encuentro. Pero decía como... La cuestión con Europa. Decía About Europe. A ver si la... Uy, la puta madre. Golpeé el micrófono. It's the actual land of the free now. Es la verdadera tierra de los libres en este momento, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de este artículo? Es, sí, mira, capaz que no tenemos un Amazon, capaz que no tenemos un Google, capaz que no tenemos un Tesla. Tesla igual ya no es una compañía tan de punta. Pero tampoco tenemos un Elon Musk que anda tuiteando y destruyendo la convivencia en el continente, ni un mega super billonario que puede de repente volverse presidente y con un tuit desarmarte años de acuerdos. Es cierto que Europa quizá no gasta tanto en defensa, pero tampoco se anda invadiendo países o tratando de anexar Canadá, Groenlandia o lo que fuera. No tendremos la mejor inteligencia, pero sabemos quién inició la guerra de Ucrania. Y si bien es una población envejecida, también es un lugar donde todavía la gente quiere venir a vivir. Será un museo, pero es un museo donde la gente se quiere quedar, donde la productividad es baja, pero también la gente tiene vacaciones, salud. Hay que poner en perspectiva también todo esto cuando hablamos de Europa. Y de vuelta, Europa no es un lugar, Europa es una idea, una serie de países súper distintos que decidieron formar una unión basada en valores que se respetan más o que se respetan menos, pero están ahí. Y que por 80 años han generado paz y prosperidad en un continente sumido en fracticidio y violencia, ¿no? Entonces, hay que poner un poquito en perspectiva estas cosas y no dejarse
tampoco llevar por estas ideas de Europa como lo elitista, porque también eso es como, ay, hay que venir a vivir acá o no sé qué. Uno tiene que vivir donde le da la gana y se puede ser tan exitoso acá como en Argentina. Argentina es un país increíble, pero hay que reconocer realmente dónde está el problema. Créanme, el problema hoy en día no está acá. Y si hay algo que este lugar está lleno de, es aliados. Así que, amigos, bueno, les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Un placer compartir con ustedes, como siempre. Si les gustó este show, tac, like, follow al programa, compártanlo con sus amigos. Lo vieron pocos el episodio anterior, pero tuve muy buen feedback. Así que espero haber estado a la altura de las expectativas. Y bueno, nos vemos en la próxima edición.